Acá tenemos un feto en la semana 12, 12.0. ¿Ok? Estoy usando un buen transductor y basado en el hecho de que el feto tiene tantas malformaciones que sería difícil no verlas, podemos hacer un diagnóstico. Entonces vemos que tiene una anomalía de Chiari. Fíjense que el cerebelo, ¿okay?, está como hundido adentro del foramen magnum. Fíjense que no hay líquido cefalorraquídeo en torno al cerebelo. La zona de los pedúnculos cerebelosos está como llevada hacia atrás, pero aparte tiene estos quistes cervicales que son pequeñitos, ¿verdad? Tiene una mielomeningocele sacral, micrognatia, las extremidades son anormales y además tiene un onfalocele. O sea, se puede hacer un diagnóstico prenatal a la semana 12. Y acá les muestro, son imágenes de hace 2 días. Cómo se ve un cerebro en la semana 12 y cómo se ve un cerebro en la semana 15 y 6 días. La información que nosotros obtenemos de un examen hecho en la semana 15 y 6 días es mucho, mucho más grande que lo que se puede ver en la semana 12 y no puede haber discusión, porque el problema es el problema del transductor, que esa es la resolución que da en la semana 12, porque el cerebro es muy primitivo y así es como está formado. Y acá uno de los cortes, más o menos el mismo corte, semana 12 y semana 15-6. En la semana 12 con dificultad se ve el parénquima cerebral, con dificultad, se sabe que está acá, pero uno puede saber si es normal, anormal, porque la resolución no da. Fíjense acá en la semana 15, distinguimos la laminación en forma perfecta. Se ve las meninges, se ve el espacio subaracnoideo, se ve la línea negra, que es la corteza, se ve acá la separación entre la zona periventricular y el subplate, se ve la pared ventricular completamente normal, se ve la zona de la eminencia cuadrageminal, la eminencia germinal. Esto de acá es la zona de neuronas que está agotando ya, y por debajo vemos el tálamo y el caudado. Pero como hay que hablar de malformaciones diagnosticadas en el primer trimestre, acá vienen. O sea, la malformación que es más probable que veamos son todas las malformaciones de inducción dorsal, pero no todas, muchas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el 24 días postgestacional el surco neural está terminado, está cerrado, o sea que muy temprano está cerrado. A partir de los 27 días ya podríamos ver la presencia de defectos neurales tanto del neuroporo anterior como del neuroporo posterior. Y acá tienen los casos que todos nosotros tenemos, que son muy aburridos, ¿no? Una anencefalía, al final uno entiende el diagnóstico. Les repito, en los trabajos originales de Kipros no se diagnosticaba la anencefalía. Acá tenemos otro caso, una anencefalía discordante, los dos anencéfalos, pero uno más pequeño que el otro. Una forma buena de hacer un diagnóstico sin siquiera ver al feto es cuando hacemos un ultrasonido transvaginal y vemos que el líquido amniótico es lechoso. O sea, no es hipoecogénico, sino tiene un pequeño contraste. En este tipo de casos uno sabe con seguridad de que estamos frente a un anencéfalo. En este caso es un anencéfalo debido a bandas amnióticas. Ven que el amnion está pegado a la zona donde falta la calota. Exencefalía durante el primer trimestre. Se ve una determinada porción del cerebro, no anormal, pero no se ve la calota. Muy probablemente este sea el comienzo de la anencefalía. Hay discusión sobre el punto. Ok, acá de nuevo tenemos la exencefalía, en el cual se pueden distinguir los ventrículos laterales, el plexo coroideo, pero la calota falta. Diagnóstico diferencial de exencefalía es este caso, que nuevamente es un caso de banda amniótica. Se ven acá en el costado de las bandas amnióticas
que están conectadas o pegadas al cerebro. Luego vienen los encefaloceles, que pueden ser encefaloceles cuando sale parte del cerebro, las meninges alrededor del cerebro protruden, o meningocele craneano cuando no hay parte del cerebro dentro del saco, ¿no? Eso es fácil. Y acá tenemos un caso, nuevamente en la semana 12, que vemos el feto, que tiene un encefalocele serio, lo vemos acá. Esta es la fosa posterior, el cerebelo. Acá vemos parte del cerebro, ¿ok? Pero ya en la semana 12 el feto, el CRL mide 11 centímetros, o sea que es un feto más pequeño de lo esperado, y vemos los riñones quísticos, y cuando contamos los dedos paramos en 7. Síndrome de Meckel-Gruber, posible diagnosticar muy temprano. Por supuesto que todos estos exámenes son hechos con un transductor transvaginal. En la semana 12 la posibilidad de diagnosticar defectos de la columna, neural tube defects, usando el método de Chaui. Acá vemos un feto que tiene una fosa posterior, tiene un cerebelo, tiene un cuarto ventrículo, pero ¿qué es lo que le falta? Perdón. Lo que le falta a este feto es el líquido subaracnoideo, lo vemos acá muy bien. El cerebro está pegado a la calota y en ningún lugar se ve líquido cefalorraquídeo, que debería verse. Entonces sabemos que lo que hay que hacer es ir y buscar la columna vertebral. Pero en este caso no es la columna vertebral, sino que tiene un muy pequeño encefalocele occipital. Y la pregunta cuando hacemos un estudio en la semana 11-14, si trabajar basado en obtener signos directos o indirectos. El estudio de la translucencia interna es algo que uno, nuevamente no quiero criticar demasiado, pero es fácil enseñarle a un mono o a un loro a hacer algo siempre de la misma forma. Es mucho más difícil enseñarle a hacer un examen en profundidad, porque requiere más experiencia, más tiempo. O sea que si ustedes buscan hacer signos, deberían ser signos directos o indirectos. Acá buscamos la nuca translucency, pasa media hora, si el feto se pone, si el feto no se pone. Acá sabemos que este feto tiene con seguridad un defecto del tubo neural. La misma semana del embarazo, 13 y un día, 13 y un día, ¿para qué perder tiempo? Aparte, así aprendemos cómo es el normal, aprendemos cómo se desarrolla las vértebras, aprendemos que en la semana 13 las vértebras sacrales inferiores no están osificadas, que no es una patología, y nos desarrollamos profesionalmente y hacemos nuestra carrera un poco más interesante. Acá son 2 videos en la semana 12. Okay, estamos tratando de encontrar la nucal translucency, seguimos buscando, no la encontramos en el transabdominal, pasamos a un transvaginal y buscamos la nucal translucency, no aparece. ¿Por qué no aparece? Porque el macizo facial hace sombra. El feto no se mueve, seguimos buscando, pero les voy a avisar que este feto tiene una patología mayor. ¿Alguien sabe cuál es la patología? Y los ayudo, es una patología del tubo neural. No miren la cara, no miren el abdomen. Parece normal, ¿verdad? Pero este feto tiene un meningomielocele occipital y no de los chiquitos. Pero el operador que hace el ultrasonido buscando la nuca translucency durante media hora no lo ve. Ahora les voy a pedir que miren de vuelta esta imagen transvaginal y vean que en un determinado momento aparece. ¿Lo vieron? Voy de vuelta. Aparece, pero estamos tan concentrados buscando la nuca translucency que no nos damos cuenta que aparece. Va a aparecer ahora. Ahí va, ahí va, ahí va. Viene.
Se me pasó, ahí va de vuelta, va. Ahí está. O sea, es un instante que se ve. Pero uno tiene los ojos enfocados en el lugar donde no los debería tener. Okay. A veces, o sea, si hacemos el examen un poquito más tarde, la presencia de la patología es evidente, sí, por los signos indirectos de la cabeza en forma de limón, la ventriculomegalía severa, que es claro que este feto debería tener algo, y después de buscarlo bastante tiempo encontramos que tiene un cefalocele atípico, porque no es occipital, sino que es en la fontanela. Un encefalocele anterior. ¿Saben quién tiene? ¿Dónde es más común el encefalocele anterior que el posterior? Filipinas y la zona de Filipinas, los encefaloceles son anteriores. En los caucásicos tenemos los encefaloceles posteriores, nadie sabe por qué. Y acá hay un caso de un cefalocele occipital que lo que se ve es que no hay cerebelo, porque el cerebelo está ubicado todo dentro del cefalocele. Meningocele en la semana 17, el meningocele es esto de acá, pero muchas veces es muy difícil de verlo porque está pegado a la placenta, pero lo vemos acá, un feto que tiene ventriculomegalía es claro que tiene una patología que hay que ir a buscar. Y indiagnosticables, son muy difíciles de diagnosticar temprano en el embarazo, son los meningoceles atréticos. Probablemente sea mejor no diagnosticarlos porque no tienen significancia clínica en el 99% de los casos. Vemos un cerebro que es más o menos normal y acá en la calota vemos que hay un agujero, es un encefalocele atrético. Por lo general el diagnóstico se hace usando color Doppler cuando se ve que hay una vena falcina muy prominente que va hacia el cefalocele. A los neurocirujanos no les importa demasiado, ellos lo ven, dicen frecuentemente, por lo general ni siquiera hay que operar. Una patología rara que se ve muy de tarde en tarde es la hienencefalía, que es una hiperflexión de la columna con neural tube defect, y acá lo tenemos en la semana 14. Yo me imagino que si hubiésemos hecho la ultrasonido en la semana 12 también aparecería. Cuando hablamos de espina bífida puede ser abierta o cerrada. Así es en la semana 22-23, o sea, se ve así. Para hacer el diagnóstico hay que no ver los tres puntos de osificación de la columna. Y está abierto, puede ser quístico o no, pero el diagnóstico temprano, fíjense acá, con 3D en la semana 15 se ve relativamente bien de que hay una malformación, por supuesto que con 2D también se ve. ¿Y qué opinan de esta? Okay, daría la impresión de que fuese un encefalocele o un meningocele sacrolumbar, ¿verdad? Pero este efecto era muy interesante porque también tenía un onfalocele. Y la continuación del tema está acá. Pero esto no se va a funcionar porque es un vídeo tremendamente viejo. A ver si funciona. Acá lo tienen, fíjense. No es ni esto ni lo otro, es algo que nunca supimos lo que es, que está flotando, y una vez se coloca en el abdomen, la otra vez se coloca en la espina. O sea que hay que tener cuidado, que a veces hay ovnis, objetos voladores no identificados, que están ahí adentro del saco. Simplemente para hacer la charla un poco más divertida. Y bueno, y tenemos los signos de las frutas, el signo de la banana y el signo del limón. Hay que tener cuidado porque muchas veces en la semana 11, 12, 13 no se ve eso porque la resolución no es suficiente. El signo indirecto que es más fácil de ver, como les mostré en el caso anterior, es la falta de líquido amniótico alrededor del cerebro en forma total, no solamente en el Chiari, sino también todo alrededor del cerebro, el cerebro pegado a la calota. Y este de acá no es un objeto volador no identificado, es un meningomielocele cervical, que es el 1% de los meningomielocele, son mielomeningoceles cervicales. Acá lo vemos, con una fosa posterior normal.
y acá lo tenemos entre 10, como si el feto llevase una bolsa en la columna vertebral. Había una comunicación entre el canal neural y el meningocele, y acá es en la semana 20 y pico, después de haber hecho una determinación del embarazo, que se ve el saquito, la comunicación, que es una comunicación puntual con el meningocele, y en la patología era un meningomielocele, no solamente meningocele. Y pasamos de la inducción dorsal a la inducción versal, que es un proceso normal en el cerebro, que también participa, como ustedes saben, la cara. Y si todo marcha bien, se forma todo el macizo facial, los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales y los ganglios. Tiene diferentes nombres, y la etiología es interesante porque la etiología puede ser autosómica dominante. Ayer les mostraba que en un estudio grande europeo de 700 casos, alrededor de un 30% son familiares, o el papá o la mamá también tiene holoprosencefalía, pero una holoprosencefalía leve, y el niño puede nacer con una holoprosencefalía severa, puede ser recesiva, monogénica, infecciosa, nunca vi, tóxica, polidantoína, y también asociada a la diabetes materna. Y las variedades clásicas son la alobar, en el cual no hay cleavage, el cerebro es uno; la semilobar, que solamente la parte anterior del cerebro está afectada; y la lobar, que solamente los cornos frontales más anteriores están afectados. Y por supuesto que se puede hacer un diagnóstico de holoprosencefalía en la semana 10. So what? Acá tenemos otro caso, que el feto tiene también hipotelorismo, tiene proboscide, ventrículo único, fusión talámica. El lobar puede ser un poco más difícil de diagnosticar. Fíjense acá en la semana 13 vemos un ventrículo único que se extiende hasta por detrás del foramen de Monro, pero lo importante no es el ventrículo único, sino ver que también el cerebro es uno, o sea que no está diferenciado, no está separado en dos. La fisura interhemisférica no es completa. Acá en la semana 15, semilobar con trisomía 13. La semana 20, otro caso de semilobar. Fíjense que también la pared ventricular es anormal, hay una atrofia del cerebro, hay gran cantidad de líquido anterior. Y fíjense acá que se ve muy claro lo que es la holoprosencefalía. Es el cerebro que está conectado derecho con izquierdo, sin fisura interhemisférica. Otro caso en la semana 23, nuevamente se ve el cerebro único sin fisura interhemisférica. Por lo general tienen algún tipo de malformación facial, no siempre. Y acá tenemos un caso de holoprosencefalía lobar, en el cual solamente los cuernos anteriores están juntos uno con el otro. En la semana 16 es raro. Por lo general, este tipo de holoprosencefalía se diagnostica tarde. Fíjense acá en la semana 35, fusión de los hemisferios a la altura de la fisura interhemisférica, ventrículo frontal único y una disgenesia del cuerpo calloso. El pronóstico en la holoprosencefalía lobar es un poquito mejor que en las otras. Y rara vez podemos hacer diagnósticos precoces, pero no en la semana, antes de la semana 12 de proliferación neural. Este es un estudio de un paciente en la semana 15, que es muy temprano, en el cual se sabía que era de alto riesgo porque había tenido dos niños diagnosticados con holoprosencefalía, uno que se interrumpió el embarazo en la semana 36 y el segundo que terminó el embarazo en la semana 23. Y en la semana 15, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la biometría fetal es normal, pero cuando uno va a ver la relación entre el perímetro craneano y el perímetro abdominal, da 1,14, que es alto, es un perímetro craneano, bajo para la semana. Por lo general, durante la semana 15 debía ser entre 1,23 y 1,39, 1,14 es bajo. Eso es lo que se vio en las 15 semanas. Fíjense acá, este es el ultrasonido, y el ultrasonido es patológico. ¿Alguien me puede ayudar a decirme qué es lo que ve patológico? Y les pido que se fijen en estas dos imágenes fundamentalmente. ¿Qué se ve patológico en estas imágenes? Los ayudo. ¿Dónde termina cada hemisferio cerebral? El hemisferio y el hemisferio, el hemisferio y el hemisferio. ¿Dónde termina? O les pregunto diferente, ¿cómo termina en un feto en la semana 15 normal?
los hemisferios se tocan uno con el otro. O sea, tienen que estar muy cerquita uno del otro. Está el falx, está la línea media, pero no hay líquido cefalorraquídeo entre los hemisferios en la semana 15. Y fíjense acá, el cerebro termina acá. El cerebro termina acá. Todo esto de acá es líquido subaracnoideo. Lo mismo acá. Acá tenemos el cerebro, acá tenemos el cerebro. Todo esto es líquido. Lo vemos también en las imágenes que hay un poco de más líquido acá. Y fíjense en acá, acá, acá y acá. Este es el vídeo. Miren también las suturas de Silvio, que no existen. Y ya en la semana 15 debería haber algo, pero los ventrículos, los hemisferios son muy similares uno del otro, muy simétricos, y hay una cantidad de líquido más grande de la esperada entre los hemisferios. No nos apuramos, esperamos 2 semanas para estar seguros de lo que estábamos hablando, y acá lo tienen la semana 17, como ven que el cerebro es pequeñito, atrófico, flota dentro de la calota y tiene gran cantidad de líquido frontal, que eso es siempre normal. Para mostrarles un caso de migración nuevamente en la semana 15, cómo se identifica la pared del ventrículo con protuberancias. Vemos acá que la ecogenicidad periventricular no es completamente normal, y acá la presencia de 1 o 2 pequeños quistes periventriculares. El problema de estos diagnósticos muy tempranos es que por lo general no nos permiten hacer un diagnóstico patológico, y hoy en día recurrimos siempre a guardar DNA para poder hacer estudios genéticos avanzados de la nueva generación. Y con un poquito de tiempo para preguntas, los dejo con la Iglesia de las Naciones en Getsemaní, que es el lugar donde Jesús pasó la última noche antes de ser crucificado. Muchas gracias por la acogida. Gracias por la hospitalidad. Y bueno, será para otra vez. Muy amable. ¿Alguna pregunta al profesor Malinger, por favor? Hay que aprovecharlo. ¿No hay nadie que me ataque? ¿No hay defensores? Qué raro. Una vez alguien en un sitio de medicina fetal latinoamericano en español osó decir algo más de Quipros, y se produjo una guerra como entre familias, a favor y en contra. O sea, yo estaba seguro que alguien me iba a decir, usted es injusto, ¿no? Raro. Bueno. Muchas gracias. A nombre de la Sociedad Peruana de Ultrasonido, estamos muy agradecidos, y de verdad ha sido un lujo contar con una personalidad como el doctor Malinger, que definitivamente ha engalanado el Congreso con su presencia. Doctor, le estamos infinitamente agradecidos. Es la primera vez que ha venido al Perú, y para nosotros es una gran satisfacción que haya sido para el evento de la sociedad. Aquí le hacemos entrega de unos presentes que humildemente son la muestra de nuestro afecto y de la admiración, creo yo, de todos los médicos peruanos. Despedimos, por favor, con un fuerte aplauso al doctor Gustavo Malinger. Me voy a ir dando vueltas. Espero que le guste. No, está bien, pensé que se iba para abajo. Muchísimas gracias a todos, y bueno, realmente hasta la próxima. Muchas gracias. Espero que agarre el avión. Buen viaje, doctor.